Amigos, la historia que voy a relatarles yo mismo la escribí. Por favor, déjenme algún comentario de si les gustó y quieren que siga relatando otras historias que he escrito. Espero que sea de su agrado y que la compartan. No hace falta que les diga mi nombre, ya que lo importante es que conozcan mi historia. Tal vez para sentirme un poco menos culpable, o para que al menos ustedes puedan ponerse en mi lugar y pensaran qué hubieran hecho si hubieran estado en una situación como la mía. Lo primero que deben saber es que soy huérfano desde los 5 años. Me crié en casa de mi abuela y con muchos problemas pudimos salir adelante. Vivíamos en un barrio pobre donde las casas eran de madera y techos de lámina. Solo algunas cuantas casas contaban con energía eléctrica. Mi abuela lavaba ropa ajena y yo vendía cartón y aluminio que sacaba de la basura para poder conseguir un poco de dinero y poder sobrevivir. Y de esta forma les doy el primer punto importante de mi historia. Tuve una infancia realmente difícil. Pero lo que sigue en mi historia no es muy diferente a cómo inició. Imaginen a un muchacho de 14 años buscando trabajo, que no sabe leer ni escribir, que no tiene acceso a periódicos o televisión donde puede informarse de la situación de la ciudad en donde vive. Y como una broma de mal gusto del destino, vive en lo que la mayoría de la gente considera un vecindario de ladrones y drogadictos. Vamos, no culpo a la gente por pensar así. Yo mismo veía a mis amigos de la infancia crecer y convertirse en ladrones y drogadictos. El único motivo que me detenía de unirme a ellos era la estricta educación que me daba mi abuela, la única persona que me había mostrado amor desde que tengo memoria, y la promesa que le hice de nunca hacerla sufrir por mi culpa. Ese es el segundo punto importante de mi historia. Era una persona desconectada de los acontecimientos de mi ciudad, viviendo en un vecindario peligroso. En esta parte de mi historia debo hacer una aclaración. Desde pequeño siempre fui un chico que se podía considerar una persona muy inteligente. No me refiero a que había aprendido a leer y escribir por mi propia cuenta, sino más bien me refiero a que tenía una imaginación muy activa para salir adelante de los problemas del día a día. Y esto se veía reflejado en que casi a diario, cuando dormía, tenía sueños de todo tipo. De hecho, llegué a catalogar mis sueños en 2 clases. En el primer grupo había sueños que tenían que ver conmigo, en los que yo salía de viaje, o en los que yo construía algo, o que yo platicaba con alguien. Dejando claro el primer grupo, tengo que hablar de los sueños que eran un problema. Los sueños del segundo grupo eran aquellos en los que yo no formaba parte. Estos son un poco más difíciles de explicar, así que les daré el ejemplo de los 2 últimos sueños que tuve. El primero de los sueños transcurría en el banco que está cerca de mi casa. Había mucha gente esperando a ser atendida, y de repente mi atención se centraba en un par de hombres al fondo de la sucursal. Uno de ellos caminaba detrás del guardia de seguridad y le apuntaba con un arma en la parte de atrás de la cabeza. El segundo caminaba hacia las cajeras y les exigía todo el dinero. A partir de este punto del sueño, yo tomaba parte como uno de los asaltantes, en concreto del que tenía sujetado al guardia. Lo mataba y hacía lo mismo con las personas que estaban cerca. A fin de cuentas pensaba, esto es solo un sueño. Mi compañero me hacía una señal de que tenía el dinero para que lo siguiera a la salida de la sucursal, y yo despertaba cuando los sujetos eran arrestados afuera del banco. El segundo sueño empezaba en una estación de trenes. Era el inicio de vacaciones, ya que se veía mucha gente lista para viajar. Entre la gente había una pareja un tanto peculiar. La chica era muy alta y extremadamente delgada, y el chico era aún más alto que ella, y muy robusto. Parecía un luchador profesional. Ellos estaban discutiendo porque ella quería terminar la relación. Es ahí donde de alguna forma yo tomo el lugar del chico. Tenía ganas de destruirlo todo. Veía que se aproximaba el tren, y aventaba a la chica en el momento justo en que el tren iba a pasar. Detrás de ella, solo porque seguía enojado, aventaba a los 2 sujetos que intentaban detenerme de la misma forma, en los vagones que seguían pasando. Entre la multitud, un hombre sacaba la pistola y veía que me estaba apuntando, y ese fue el momento en el que desperté. Creo que con estos 2 ejemplos que les acabo de dar, y los 2 puntos anteriores, ustedes entenderán cuál es la situación de la que les voy a hablar. Puedo decir que el final de mi historia empezó hace 2 meses, cuando mi abuela murió.
No fue nada trágico ni doloroso, sucedió mientras ella dormía a causa de la edad. Ella siempre me decía que debía meterme a estudiar en alguna de esas escuelas para adultos, para que al menos aprendiera a leer y a escribir, pero yo no le daba mucha importancia. Y el día en que la enterraron, le prometí que lo haría, tomaría clases para aprender a leer y escribir. Desde hace un mes estoy en esas clases, y hace un par de días por primera vez tomé un periódico para leerlo. Era un periódico viejo que encontré en el parque. La página principal tenía la nota de un asalto a un banco donde murieron 8 personas, entre ellas el guardia de seguridad de la sucursal y otros 7 clientes del banco. Me sorprendió la similitud con mi sueño. Ayer nuevamente tomé el periódico y la nota principal hablaba de un sujeto que asesinó a 3 personas en la estación de trenes. Una de ellas era su novia. Al sujeto lo asesinó un policía vestido de civil que se encontraba en el lugar. Ahora entienden completamente la situación, y yo les pregunto, ¿qué tipo de sueños podría tener una persona que ha tenido una vida como la mía? Bueno, yo tengo ese tipo de sueños, pero he tenido sueños mucho peores. Sueños donde moría mucha más gente. Sueños donde morían niños, y yo no hacía nada para evitarlo. Ahora que conocen mi historia y entienden qué es lo que me ha estado volviendo loco desde que aprendí a leer, solo me queda aclarar, nunca quise hacerle daño a nadie realmente, y estoy seguro que no quiero volver a soñar, así que tomen esto como un adiós.